entre que los niños y que era todo un fin de semana bastante agitado porque estuvimos el viernes acampando y mi niña, acampé con los conquistadores, mi niña escuchó de mí y de mi suegra que en el retiro de mujer había un puma por ahí. Entonces los niños ya saben que escucharon un ruido, que era un pavo real que hacía, parece que tuvo frío toda la noche, y estaba cuá, cuá, y entonces para ella le decía que era como un gato, ¿no? Entonces ya estaba, que la sentía bien cerca, y no dormimos nada, digamos. Así que anoche ya estábamos bien así con los ojos cerrados. Pero cuando me dijeron del tema, traje varias cositas para analizar. Me siento más cerca de ustedes en vez de estar acá arriba, ¿no? Y el propósito que Dios quería del santuario era lo mismo. Era querer estar cerca del pueblo de Dios. Si vamos hay una parte que quiero compartir con ustedes antes del mensaje, gracias por la lectura bíblica, a ver si lo encuentro entre mis notas. Ya parezco el doctor Chapatín, ¿no? Sacando todos los papeles por acá, por los bolsillos. Decía, este es lo que dice el capítulo 30 de Patriarcas y Profetas. En el cual dice que mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: hacedme un santuario y yo habitaré con ellos. Le dio instrucciones completas para la construcción del santuario, del tabernáculo. A causa de su apostasía, los israelitas habían perdido el derecho y la bendición de la presencia divina, y por el momento hicieron imposible una construcción del santuario de Dios entre ellos. Pero después les fue devuelto el favor del cielo. O sea que Moisés tenía la obligación de construir esto, con el sentido de poder acercar a Dios al hombre. El santuario en sí, yo no voy a leer todo porque si no vamos a estar toda la noche aquí. El santuario en sí estaba propuesto para poder nosotros entender el beneficio que tenía el plan de salvación. El santuario no es solamente, hay varias cosas que podemos nosotros ver en diferentes maneras. El santuario no era solamente para sacrificar animales. No tenía el objetivo de ese sacrificio, porque no era solamente ilustrar lo que iba a pasar, sino que el santuario en sí era una demostración del plan de salvación de Dios expresado al ser humano. ¿Sí me entienden? O sea, el santuario no era solamente para mostrar la solución momentánea al pecador israelita en ese entonces, sino también era una muestra de lo que quería hacer Dios para redimir a la raza humana. Y eso se extiende no solamente al pueblo de Israel, se extiende a todos. Entonces, la idea que nosotros podemos presentar aquí, si vamos a Éxodo 25:8, la intención siempre de Dios es de acercarse al ser humano. Entonces, cuando Dios le da la orden a Moisés, la intención era que Dios quería vivir entre medio de ellos. Dios quería asegurarse que esa nación tuviera el privilegio de tener a su Dios en medio. Si ustedes pueden leer todo el capítulo 30, no, por razones de tiempo no podemos leer todo, pero acá Moisés lo que quería a través de todo esto era que él seguía la orden de Dios a ciegas, pero lo que él no llegó a entender quizás en ese momento, pero después Dios le dio luz, era que lo que quería era que Dios quería habitar. Es como decir, ok, yo te elegí como mi pueblo, pero entonces ahora yo quiero estar contigo. Y qué fantástico sería eso, ¿no? Qué fantástico que Dios hoy nos dijera, muchachos, no solamente los voy a acompañar, por ejemplo, a ustedes, ¿no? a tocar puertas, sino que yo voy a tocar los corazones de esas personas para que esas personas les abran. O sea, lo que el pueblo necesitaba hacer era aceptar la invitación de Dios. Y no se le hace similar a lo que pasamos hoy en día en las situaciones a diario, que Dios está llame. Lo que pone Juan en Apocalipsis es la clara visión de Dios llamando al ser humano. Cuando dice yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan ese versículo? O sea, es la clara visión de que Dios
siempre está buscando una relación, siempre está buscando una solución. Por ejemplo, en mi trabajo, yo no usualmente me dicen que yo creo problemas, ¿no? Porque en realidad lo que yo hago es detectar a alguien que no trabaja y lo reporto, ¿no? Entonces, yo creo problemas, pero en la realidad es que en la vida cristiana, Dios es el que crea las soluciones. Y el santuario pasa a ser la solución de Dios para tratar de exterminar, si nosotros lo dejamos, el pecado de nuestras vidas. En vez de Dios presentar, va al contrario de lo que yo hago. En vez de presentar Él problemas, Él presenta una solución. Y la realidad es que el santuario es todo. Y yo no quisiera, miren, no solamente está el concepto de la expiación, sino está el concepto, porque la expiación se refiere a los sacrificios que hacía el sacerdote por cada persona. Ustedes pueden leerlo, nosotros podemos ir avanzando en eso, pero la realidad era que el santuario también representaba una función sacerdotal, ¿o no? El sacerdote tenía la función de representar ¿a quién? A Cristo. Y el sacerdote lo que hacía era poder enfrentar un lazo entre el hombre y Dios para poder decir, ok, acá estamos como nación, perdónanos. Pero el problema es que cuando nosotros necesitamos entender que el santuario en sí está dibujado de una manera especial, y iba a traer el santuario, pero se los presté al hermano Ian, y entonces él acaba de dar un seminario y por razones de tiempo hoy no lo pude buscar, pero yo tengo una maqueta del santuario, y cada parte del santuario que está designada por Dios, cada instrumento, charlábamos con mi suegro, cada clavo, cada cosa que está en el santuario tiene una representación simbólica del ministerio de Cristo. Pero no, lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura que todo lo queremos ya, ¿sí? Entonces no nos gusta investigar si esta persona o lo que pasa, todo lo queremos ya, y no nos sumergimos en la era de supuestamente el conocimiento. Es cuando menos conocemos. Porque si yo tendría que repasar esta doctrina con todos, y si yo mismo me tendría que hacer una prueba a mí mismo de muchas cosas del santuario, yo creo que fallarían muchas cosas. Porque no estamos preparados para realmente hacer un estudio doctrinal de lo que significa el santuario. Y como nosotros hemos crecido en nuestra fe, aquí. No estoy hablando de afuera, sino aquí como nosotros como iglesia. Y cada vez nos estamos alejando más de la verdad del santuario y nos estamos acercando más a verdades que son incongruentes con lo que Dios quiere enseñar a través de la Biblia. Nosotros somos el único pueblo que cree en el santuario. Y lo interesante de todo esto es que nosotros necesitamos aprender de esto porque Dios nos muestra el mapa de salvación a través del santuario. Y si nosotros podemos entender eso, vamos a poder avanzar en nuestra vida. Por eso es importantísimo que podamos nosotros ver eso. Ahora, en el concepto de expiación, yo tenía un versículo. A ver, en el concepto de expiación vamos a buscar Levíticos 4:35. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? En teléfono, Biblia, con lo que venga. ¿Okay? Sí, adelante. Ok, acá el sacerdote hacía expiación por la persona que traía ese sacrificio, ¿sí o no? Y entonces, por eso el sacerdote representaba a Cristo. El problema si nosotros hoy en día nos podemos a entender todo lo que significaría cada proceso de expiación,
nos daríamos cuenta que estamos viviendo, y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan lo que pasaba? Muchos saben lo que, y me imagino que deberían de saber lo que pasaba en Yom Kippur, ¿no? I guess we know, ¿no? Entonces sabemos lo que pasaba. Entonces, una vez me acuerdo que leí un libro, y lo busqué por todos lados hoy en la casa, pero no lo pude encontrar, de Clifford Goldstein, que se llama Desequilibrio Fatal, que él habla acerca del santuario, se los recomiendo. Él decía que nosotros estamos viviendo en una época en la cual el sacerdote está saliendo del santuario para dejar liberar a Azazel, al macho cabrío que era supuestamente incluido a Satanás. Y cuando eso pase, se acaba el tiempo de gracia y Cristo viene. Porque todo el santuario representa el ministerio de redención de Cristo. Tanto la primera venida como ¿cuál? La segunda. Si nosotros no podemos entender eso, entonces quizás necesitamos volver a la Escritura para poder meditar un poco más. Por eso es importante cada paso de la mediación, de la expiación, de lo que significaba el Yom Kippur para el pueblo judío y lo que puede significar el Yom Kippur para nosotros. Porque podemos llegar a analizar esas cosas. Pero nosotros necesitamos ver el mapa divino que Dios tiene y involucrarnos en ese mapa y hacer de ese mapa y presentarlo a otras personas que quizás no tengan la oportunidad. Pero el problema de nosotros como iglesia, y lo digo a veces, es que nos enfocamos en el sacrificio sin observar el plan de redención. Y lamentablemente eso es lo que le pasó al pueblo de Israel y posiblemente nos está pasando a nosotros hoy. Por ejemplo, nos enfocamos en muchas otras cosas de la litúrgica del servicio, que no significa que Dios no lo hizo para que la gente de Israel lo adorara, pero perdieron el foco de entender. Y cuando vino Cristo, a los suyos vino y los suyos nos recibieron, porque no entendieron el significado. Entonces nosotros pasamos por la misma historia eclesiástica y cometiendo los mismos errores al no ver el santuario como debe de ser. Y a veces podemos complicarla con doctrinas que nosotros mismos sacamos, con cosas que podemos nosotros fácilmente solucionar. Entonces, la necesidad de un sacerdote. Ahora, los voy a llevar, yo lo puse ese título en mi sección del tema, porque el teólogo que más explica todo esto para mí bíblicamente es Pablo. Entonces Pablo, él trata de hacernos entender en la orientación que él tiene como judío, como doctrinado, de hacernos entender que cuando él se da cuenta todo lo que pasó, todo lo que hizo, él se da cuenta que, ay caray, lo que estábamos haciendo representaba a Dios. Y él se da cuenta de que todo el mapa de salvación tenía que ver con el santuario. Entonces él decide hacer la carta a los hebreos para explicarles a sus más cercanos del propósito que tuvo Jesús al venir aquí. Y que él, aparte de ser sacrificio, ahora pasa a ser ¿qué? Sacerdote. Entonces Pablo, él se empieza a, como quien dice, a ir con su lupa a la función sacerdotal de Cristo. So, los invito a buscar en Hebreos 9, busquemos. Así no me paso del tiempo, son 7:45. Como les dije, es un tema muy largo para poder nosotros condensar todo, ¿no? Si ustedes ven, en el capítulo 8, en mi Biblia dice el mediador del nuevo pacto, pero en el capítulo 9 dice, ahora bien, dice Pablo,
en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, entonces empieza a hablar del lugar santo y empieza a describir todo lo que había en el santuario. ¿Ok? Vamos al versículo 8. El Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual representa ofrendas y sacrificios que no pueden hacerse perfecto en cuanto a la conciencia a que practica ese culto. Entonces, Pablo va diciendo, va hablando del culto y va expresando toda la litúrgica que representaba lo que era el santuario terrenal. Entonces vamos a saltar al 23. Dice, pues fue necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque entró Cristo en el santuario hecho por hombre, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea, Pablo lo que está hablando teológicamente es, el sacrificio de Cristo basta. Y él explica todo el santuario. Es interesantísimo ver la visión de Pablo. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando le di a los conquistadores la especialidad del santuario, y ellos estaban estudiando todo para hacer el Bible Bowl, estaban estudiando el libro de Hebreos. Y hermanos, les tengo que ser sincero, las preguntas que ponía, el pastor Benjamín me puede ser testigo, las preguntas que ponían en el Bible Bowl yo me quedaba, recalculando, porque no estudiamos, hermano. No pasamos tiempo estudiando las doctrinas del santuario. No pasamos, y no es regaño, hermanos, pero yo lo digo por mí, yo no lo paso estudiando. Y si nosotros pasáramos estudiando más la doctrina del santuario, nos daríamos cuenta lo que está pasando ahora en el cielo, lo que está haciendo Jesús, con la relación de lo que está pasando en los tiempos finales. Porque todo tiene relación, no hay nada sin un propósito. Jesús tuvo un propósito en la tierra, lo cumplió, se fue para allá y está cumpliendo otro propósito, si aceptamos esta doctrina. Pero nosotros necesitamos entender y estudiar para poder, porque el mapa está ahí. El mapa de salvación, de redención, la historia de redención está ahí. Nosotros es el deseo de poder estudiar, el deseo de poder analizar estas cosas. Cuando Pablo explica todo esto, él está diciendo, hermanos, le está mostrando que lo que él antes perseguía como perseguidor de los cristianos, ¿no? y recibir los mantos de Esteban, como todo, él se estaba dando cuenta que el Jesús que se dignó de venir a buscarlo a él y decirle, yo soy a quienes tú persigues. Y tuvo esa visión Pablo, y él entendió ahora que todo lo que estábamos predicando antes tenía un propósito. Y yo creo que nosotros como pueblo necesitamos entender que todo lo que nos han enseñado, desde el principio que estamos desde de cuna, ¿no? hasta ya ahora de adulto, ¿no? En las clases de adultos, todo tiene un propósito de hacernos entender que Dios tiene su plan divino figurado. No hay nada oculto. No hay nada oculto. Lo oculto lo hacemos nosotros, pero no hay nada oculto para el que busca la palabra de Dios y pueda estudiar. Si nosotros buscamos eso, vamos a poder. Por eso les digo, hermano, somos nosotros los que necesitamos entender que Dios tuvo ese plan
para que nosotros podamos acercarnos a Él. La idea de Dios nunca fue eliminar al hombre. Hay muchas ideas por ahí porque Satanás sigue con la misma idea. Es un político viejo, porque sigue tirando la idea de que Dios es un hombre, o es un ser injusto, imparcial, que si uno no lo obedece te mata. Pero en realidad Dios nunca ha sido así. Dios siempre está a la puerta, siempre va a buscar una solución. Adán y Eva crearon toda una separación. Entonces Dios dice, no es que Dios agarró y rompió, en caso de emergencia rompa el vidrio, no. Dios ya tenía ese plan. Entonces Dios agarra y establece el plan. Desde el primer cordero que sacrificó a Adán, Él ya tenía ese plan. El problema es que cuando Jacob fue a Egipto y Israel se empezó a olvidar de las cosas por fuerza, por lo que sea, y después del pecado del Sinaí, todo lo que pasó, Dios igual quería vivir entre medio de ellos. Si nos damos cuenta, Dios siempre está, llame y llame. Si algún día nosotros nos llegamos a perder, no va a ser porque Dios no nos dio oportunidades. Va a ser porque nosotros realmente quisimos no aceptar la oportunidad de Dios. Y no quisimos aceptar el sacrificio. Termino con ¿tengo un poquito más de tiempo? Así no. A ver, dice, el problema es, hermanos, que si nosotros, yo había puesto acá, a veces pongo notas y a veces me salteo las notas de acá para allá y todo eso, pero una de las cosas que puse aquí es que enfocarnos en un aspecto del santuario es como enfocarnos solamente nosotros en la litúrgica de adoración. Así se debe adorar y así está. Está como una iglesia que de donde yo soy, no le voy a decir dónde, que desde ese entonces, si usted no termina un sermón a las 12, todo el mundo se va. Y no te vas allá a pasar a las 12 porque te tratan de irrespetuoso ya. Como que si hay una regla en el manual de iglesia que el pastor tiene que terminar a las 12. Porque nos enfocamos en lo que es todo lo que es la parte, en vez de entender el contexto, ¿para qué lo estamos haciendo? Entonces el pueblo de Israel empezó a banalizar el sacrificio. Y si ustedes van viendo, yo estaba, mientras me miraba el tema, miraba el patriarcas y profetas. Lo que primero pasa es el pecado de Abiú. Después de que Dios establece el santuario, ahí está, pum, un pecado. Y después viene otro, y así, y van todas las consecuencias, y va pasando. El problema era de que, y llegó un momento que ya Dios le dijo, yo estoy harto de sacrificios. Ya todo esto me da asco. Porque eso es lo que dice la traducción del hebreo, dice, ya párenla con esto. Porque lo que era sagrado, lo que representaba un mapa de salvación, pasó a ser un asco para Dios. Porque no había corazón, no había intención. Entonces, nosotros, en la historia presente hoy, podemos hacer todo, y todo suena bonito, todo lindo, amén, y todo, pero podemos estar repitiendo lo mismo, porque no entendemos el concepto del santuario. Si nosotros estuviéramos entendiendo el concepto del santuario y nos daríamos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo, quizás no actuaríamos de la manera como estuviéramos actuando, y podríamos con urgencia tratar de traer más almas a Cristo. Y lo digo por mí, porque a mí me falta. Yo tengo años que no doy un estudio bíblico, por ejemplo. Y creo que Dios, que en alguna manera, me está llamando a hacer eso. Pero pienso que nosotros necesitamos entender esto y expandir nuestro conocimiento de ver que Dios te presenta todas las verdades, te las abre para que nosotros podamos disfrutar y decir gracias a Dios por tener este plan. Mientras nosotros no avancemos en eso, no nos demos cuenta de cómo vamos a seguir siendo la misma persona y no va a haber un cambio. Yo me acuerdo cuando una vez estuvimos viendo un video en la universidad. A veces necesitamos oración y creo que Dios necesita que nosotros oremos. Y me acuerdo que estábamos viendo la historia de la iglesia, ¿no?
y cuando la iglesia sufrió el chasco y que no entendían lo que pasaba, ¿no? Y ellos oraron, y yo me imagino lo que habrá sido estar en ese tipo de oración. No es una oración donde uno se arrodilla y se duerme, no, era una oración donde se sentía la presencia de Dios. Y ellos oraban porque querían entender por qué, porque el problema es que cuando nosotros realmente no entendemos, Dios manda siempre una solución. De una manera u otra. Y Dios le mandó. Y yo me acuerdo que cuando estábamos mirando la película, no me acuerdo cómo se llamaba, de los pioneros, y mostraban cómo Irán Exxon estaba caminando por el maizal, y Dios les mostró la doctrina del santuario. ¿Por qué? Porque ellos no entendían, y Dios se compadeció de ellos y escuchó sus oraciones. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo mismo? Si nosotros quizás no entendemos, hermanos, en Zoom o en donde estemos, si nosotros no entendemos esto, acérquese con un hermano, acérquese con el pastor. Si es necesario que nosotros como ancianos tengamos que dar mucho más de esto, creo que todos estábamos dispuestos a dar un seminario con PowerPoint, a enseñarles, con todo lo que se necesita. Que la falta de conocimiento, hermanos, no sea una excusa. Porque a los pioneros no les faltó el conocimiento. Porque Dios, si les faltaba, ellos oraron y Dios les abrió. Entonces nosotros deberíamos de tomar la misma actitud. Si nosotros hay algo que no entendemos de esto, que podamos nosotros orar como Él. Dice, todo el plan de redención se trasluce en el santuario, y con esto cierro. Dice, capítulo, ya me moví el libro, mire, de los nervios, me moví de Hebreos. Dice, el versículo 27, y de la manera que está establecido, 9:27, de la manera que está establecido por los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan, a los que realmente hayan entendido la relación del santuario. Y en esta noche, hermanos, ya se me fue el tiempo, ya tengo 2 minutos nomás recordarles que como iglesia, nosotros como ancianos, y hablo creo que por todo el grupo, estamos dispuestos a que si necesitamos hacer algo, y pastor, me imagino que también, si necesitamos hacer un curso o lo que sea para poder entender esta doctrina tan esencial de nuestra iglesia, tan importante, creo que si no me dejan decir, creo que la más importante de todas. Porque entender esto es entender el sábado, el beneficio que tiene el sábado. Entender esto, yo me acuerdo que acá saqué una copia y habla de la vigencia del sábado, la vigencia del juicio. Lo que tiene que ver todo el santuario con esto, nos daríamos a entender que es una doctrina de las más importantes. Y como iglesia nosotros estamos dispuestos a poder ayudarles tanto a los miembros como a las visitas para poder nosotros todos juntos crecer en esto. Y yo no digo que lo sé todo, porque como le dije hace unos minutos, cuando pasaban los exámenes los niños no sabían ni el 50%. Y ellos se lo sabían todo, ¿no? Una esponja, se sabían todo. Por eso creo que Dios nos invita en esta noche, hermanos, que reflexionemos y principalmente que estemos agradecidos porque Dios siempre tiene un plan de rescate. Dios los bendiga. Castillo fuerte es nuestro
nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. En furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Luchar aquí sin Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Se muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Sin destruirla dejará, aunque mal de su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado. Si llevan con furor los bienes, vida, honor, no habremos de temer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu plan de salvación. Estamos agradecidos, Padre, porque nos has mostrado un mapa de lo que significa la salvación a través del santuario. Gracias te damos, Señor, porque mandaste a tu Hijo, Señor, o Él se ofreció a venir a morir por nosotros. Así como sacrificio y como sacerdote, Él está ahora ministrando, Señor, en el santuario celestial. Gracias te damos, Señor, por ese ministerio. Gracias te damos, Señor, porque como Dios siempre te acercas a nosotros y pedimos, Señor, que ahora tú nos ayudes a acercarnos a ti, que podamos abrir la puerta para poder dejarte entrar en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a poder seguir entendiendo las doctrinas durante esta semana, que cada hermano, cada pastor que hable, Señor, pueda ser de bendición para nosotros, Señor, para recordar nuestro propósito como hijos tuyos y también nuestro propósito como iglesia cristiana remanente. Quédate con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Gracias, jóvenes, por el apoyo. Gracias, Max, por ese tremendo mensaje que sabemos que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Hermanos, pues quedamos despedidos. Los esperamos mañana a las 7 de la noche con el tema La Ley. Gracias. Bendiciones para todos.